¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Eres la culpable de nuestro fracaso! ¡Cállate, por favor! ¿Crees que nos conoces bien? ¡Pues te equivocas! ¡Basta! Eres una fracasada que va de madre feliz, pero a mí no me engañas. ¡Cállate ya! ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo, eh? Querías cargarte nuestro matrimonio y ya me tienes harto. Suéltame, Joaquín. ¡Nunca más te lo voy a consentir! ¡No! ¡Cuidado, quítese, por favor! ¡Se nos va! ¡Vamos, vamos! El uxoricidio es el asesinato de la esposa por parte del marido. En la época que nos ocupa esta investigación, los años 50, este delito es un total y auténtico privilegio del hombre en defensa de su honor, por lo que podía lesionar, maltratar, violar e incluso matar a su esposa con total impunidad y sin ningún tipo de castigo. El uxoricidio se achaca al machismo y sobre todo a la negación del hombre ante la emancipación de la mujer y sus libertades. En este momento la mujer dependía totalmente de sus padres y después del marido. No podía votar y la igualdad se veía cada vez más y más lejos. Una mujer podía ser maltratada durante años sin poder hacer absolutamente nada. Si intentaba separarse perdía su casa, sus hijos, sus bienes y además cuando abandonara el domicilio conyugal debía de ser depositada en otro, normalmente en el de los padres o en un convento. La mujer de esta manera quedaba privada de todos sus derechos, recursos económicos y custodia de sus hijos, porque el administrador de los bienes y vida de esa mujer era su marido. ¡Cerdo! ¿Cerdo? ¿Yo soy un cerdo? No, Joaquín. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Un cerdo? ¿Eh? Por favor, Yo soy tu marido, ¿entiendes? ¡Tu marido! ¿Pero tú qué te crees? ¡Soy tu marido y tienes que respetarme! ¿Entiendes? ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Vas a aprender a respetarme! ¿Lo entiendes? ¡Respétame! ¡Respétame! Por favor, Joaquín, que paz, que toque. ¡Respétame! Pero, ¿cómo trataban los periódicos este tema? Nosotros hemos querido investigar el diario ABC de los años 50 y hemos encontrado muchas curiosidades. En primer lugar, hay que decir que ABC no tenía un diseño gráfico muy trabajado. Era de difícil lectura y sus noticias no estaban bien jerarquizadas. Además, solían poner publicidad en mitad del texto, lo cual impedía la lectura. Era un diario afín al régimen franquista y como tal quería dar una buena imagen de España al exterior. El tema del uxoricidio no era tratado como denuncia ni reivindicación, era un simple apartado informativo más entre sus páginas. Esto fue así hasta la aparición de Mercedes Formica, una escritora y abogada gaditana que en este momento empezó a luchar por la igualdad. Que te miren, ¿no? Eso es lo que te enrolla. Te enrolla que te miren de arriba abajo, el culo y las tetas y todo, ¿no? Eso es lo que te gusta. ¿Te gusta? Eso. Es lo que te enrolla a ti, ¿no? Te ven el culo y las tetas, ¿no? Eso es lo que te gusta. Eso es lo que te enrolla, ¿no? Es lo que te gusta, pues vaya, te vea por lo menos. Te vea por lo menos. ¡Que no hay público ahora suficiente! ¡No hay público suficiente! ¡Te está viendo todo Dios! ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Te han visto los vecinos? ¿Estás contenta ya? ¿Te han visto? ¿Estás contenta? Formica, tras leer un artículo titulado «Mujer apuñalada por su marido», decidió poner punto y final a la desigualdad entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos, comenzando por el del hogar, que desde ese momento sería llamado hogar conyugal. A raíz del impacto que le causó, puso en marcha una reivindicación apoyada por el gobierno y sacada a la luz por ABC, con el artículo «El domicilio conyugal no es la casa del marido». Probablemente es uno de los cambios más llamativos que se produce a lo largo del franquismo, desde el punto de vista legal. Evidentemente la mujer no puede, por ejemplo, te llama la atención las cosas que hemos descubierto después, por ejemplo, que una mujer sea propietaria de una herencia y cuando se casa, por ejemplo, si quiere vender su propia herencia, su marido tiene que firmar una especie de permiso o de autorización, ¿no? Entonces, eso llegaba al extremo de la existencia del uxoricidio, es decir, el hecho de que un hombre pudiera matar a su mujer por celos, porque pudiera
pudiera el hombre pensar que su mujer le estaba engañando, o fuera cierto o fuera falso, y eso que llamamos hoy lo que sería la violencia machista, no era castigada en el Código Penal como merecía, porque al fin y al cabo se trata de un asesinato corriente y moliente, cualquiera que sea la circunstancia anterior. Es decir, un hombre mata a su mujer y por tanto aquello no podía servir de excusa, ¿no? Esta lucha y su culminación con la llamada Reformica tuvo apoyos en todos los sectores de la sociedad, pero hay que decir que no fue hasta la entrada en vigor de la Constitución cuando definitivamente se acabaron con las desigualdades jurídicas entre ambos sexos. En 1981 cuando se reintroduce en nuestro derecho el divorcio. No es hasta ese año, hasta el 81, precisamente por ocasión de la promulgación de la Constitución española, cuando realmente contamos con cambios de entidad, era necesario reformar el derecho civil. Entonces es por eso cuando se dejan un par de años para preparar esas reformas, y en el 81 nos encontramos con la introducción del divorcio y con la absoluta y plena equiparación entre los cónyuges, es decir, se revisan todos los artículos del Código Civil, y en aquellos artículos donde se podía sospechar o de hecho existía alguna discriminación de la mujer con respecto al hombre, se reforma en el sentido de que queda absolutamente equiparada esa igualdad. No quiero parecerme a ti. En nada. Has intentado una sola vez ponerte en mi lugar. Pues ahora te toca a ti. Fumo porque me da la gana. ¿Vale? Se acabó. Pero se acabó para siempre. Y no vuelvas a levantarme la voz. Entonces, por eso en los libros de historia más recientes empieza a aparecer esa historia casi como novedad, y que fuera una mujer del régimen no se le ocurrió, por ejemplo, a la jefa de sección femenina, ni se le hubiera ocurrido nunca probablemente a Pilar Primo de Rivera, ¿no? Pero esta mujer, que tiene una formación jurídica, pues probablemente pues llegó a la conclusión de que eso era una auténtica atrocidad, y por eso publica aquel artículo en el ABC, y ese artículo crea el caldo de cultivo, crea el ambiente para que la gente se diera cuenta, para que dentro del propio régimen se dieran cuenta de que efectivamente se estaba manteniendo una barbaridad que no tenía ningún sentido, ¿no? En que la reforma desde dentro y propiciada por una mujer, yo por eso me atrevería a decir que Mercedes Formica es casi una excepción en ese panorama de inmovilismo, ¿no? Es decir, es curioso que esta mujer consiguiera, a través de un artículo de prensa y a través de la polémica que se creó en torno a ese artículo, pues que hiciera posible una reforma que, bueno, que los tiempos ya reclamaban, ¿no? Llama la atención lo de Mercedes Formica porque lo hizo por su cuenta y riesgo, es decir, y probablemente ni pidió permiso a nadie, y como mujer del régimen y como mujer sin ningún tipo de amenazas o de bien considerada dentro del régimen, pues se atrevió a hacer ese artículo, y además le salió bien, es decir, le salió bien, pero que consiguió lo que quería, ¿no? Pero bueno, lo de Mercedes Formica no tiene ningún problema, porque es que era algo de sentido común, ¿no? Es decir, oiga, Claro, estamos hablando de asesinatos. Claro. La señora no estaba pidiendo decir, oiga, si un señor mata a una señora, cualquiera que sean las circunstancias anteriores, eso es un asesinato y punto y final, que es lo que estaba reclamando ella, ¿no? Claro, es que era una cosa de cajón, realmente, ¿no? Hombre, y lo que pasa es que efectivamente ponía en solfa pues todo ese atraso monumental que tenía España desde el punto de vista jurídico, la desigualdad entre hombres y mujeres, es el contexto brutal, el contexto de un tiempo que hoy nos parece que forma parte, pues eso, de hace muchísimo tiempo. Pequeños cambios que los tiempos exigían y que el régimen además perfectamente podía conceder, ¿no? El derecho civil evoluciona, digamos, al hilo o a la par de la sociedad. Los cambios sociales van haciendo necesario que la legislación se vaya amoldando ahí. A ver, más que crítica, había reticencias sociales,
porque no se entendía en aquel momento lo que te comentaba al principio, de que la sociedad todavía no estaba preparada para abordar un cambio de esas características. Es decir, era algo que tenía que ocurrir, de hecho ocurrió, pero quizá Mercedes Formica fue muy avanzada, positivamente avanzada, es decir, es un mérito que hay que reconocerle en ese sentido, pero imagino, por lo que he podido ver retrospectivamente, que era demasiada reforma para un momento en el cual estábamos en una fase régimen franquista y demás, donde no creo que la sociedad quisiera abordar esa reforma con un interés, ¿no? Vamos a llamarlo machista o como queramos, ¿no? Pero era un problema de soluciones demasiado avanzadas para el momento. Mercedes Formica, con su tímida reforma, dio un pequeño paso hacia el camino de la igualdad en una época donde era muy difícil ser mujer. Ahora sé que tengo que aprender a vivir con ello y que tengo que contarlo para que se sepa y para que no vuelva a pasar. Durante años permanecí en silencio, pero ya no. Lo único que puedo hacer es no mantenerme callada, porque la vida sigue y durante todo este tiempo he crecido, he madurado y he conocido a personas maravillosas. He vuelto a sonreír, terminé mi carrera y ahora intento vivir de ella. He vuelto a ir de compras, a ponerme minifalda, a maquillarme. Pero lo más importante es que tengo a mi familia y a mis amigos. Y a toda la sociedad de mi lado. Porque sé que no estoy sola.